Entonces, esa es vulnerabilidad. O sea, ella no tiene relaciones sexuales con otras personas, aparentemente no tiene comportamientos de riesgo, pero la vulnerabilidad la pone en riesgo. Y el riesgo sería, por ejemplo, en el caso de los hombres que tienen sexo con hombres, en donde se tiene el riesgo porque por todas las cuestiones de género, de masculinidad, etcétera, etcétera, de yo soy Juan Camané, yo sí me fijo con quién me meto, tengo buen ojo clínico, este tiene cara de buena gente, vive en buena colonia, estudia en buen colegio, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que salen en las encuestas, no son inventos míos, en las encuestas de comportamientos sexuales salen estas cuestiones de olía palmolive, entonces, ¿para qué uso condón? O traía su escapulario, otro que contestó así, traía su escapulario, entonces hay un halo de protección, entonces, ¿qué te puede pasar? Solo tengo sexo con niños bien. Sí. O algunas encuestas de jóvenes han dicho no usé condón porque estudiaba en el colegio del Sagrado Corazón de Jesús, o la conocí en el atrio de la iglesia, o es la hermana de mi mejor amigo, o conozco a sus papás, decía otro, ¿no? Son decentes, ¿no? Entonces, estas cuestiones. Así es. Y el no usar protección en una relación sexual, sobre todo en hombres que tienen sexo con otros hombres, entonces te pone en riesgo de contraer el VIH, pero a la larga también te vulnera por ser hombre que tiene sexo con hombre, con estigma, con discriminación, con falta de servicios específicos para hombres, con falta de servicios específicos de infecciones de transmisión sexual y demás, ¿no? Entonces, creo que o caes en una, caes en otra, y lo que esto quiere es acotar precisamente esto, ¿no? Y aquí vemos que riesgo pues es la probabilidad o posibilidad de que una persona contraiga la infección por el VIH. Y tiene que ver con relaciones sin protección, con comercio sexual, con uso de drogas, con consumo de alcohol. Y vulnerabilidad se deriva de una serie de factores, o sea, hay N factores que hay que controlar en la vulnerabilidad, fuera de control de las personas que reducen la capacidad de individuos y comunidad para evitar el reto de contraer el VIH. Son condiciones sociales, económicas, legales, acceso a información o servicios, violencia, y acá, bueno, podemos hablar de muchas experiencias en función de esto, ¿no? Entonces, por eso el Family Health International dice que, con USAID y las demás, que este enfoque realmente puede darle mayor eficacia a las estrategias si tomas en cuenta los dos, el terreno individual y el terreno social. O sea, de que también, que acá se han generado muchos modelos, muchas estrategias como ambiente saludable, ¿no? O sea, yo tuve la experiencia de trabajar en uno, en el estado de Chiapas, y lo que hicimos era en la zona de tolerancia, en el burdel con trabajadoras sexuales. Metimos el condón femenino, pero también trabajamos con la presidencia municipal. El presidente sacó una ley ley que se convirtió en reglamento para el burdel y los restaurantes, en donde decía que era obligado tener condones en el burdel. Y luego trabajamos con los tricicleros, que en esa parte se usan triciclos en vez de taxis, en donde el triciclero recibía una breve capacitación. Cuando se subía el cliente había una calcomanía que decía el condón previene del SIDA, y entonces cuando el cliente se subía era como algo para generar la plática. Él traía el lacito rojo y empezaba a decir, bueno, ¿y qué onda con esto? Y entonces decía, no, es que el SIDA, esto, lo básico, así, básico. Y generalmente los tricicleros llevan al burdel a los hombres que pescan en la frontera con Guatemala. Entonces, al llegar al burdel, en el restaurante se pusieron carteles, se capacitó a las trabajadoras sexuales y a los dueños y dueñas de bares. Entonces, esa estrategia es el ambiente saludable, porque todo el mundo está en la misma tónica de aquí se coge, pero se coge con condón, si no, no se coge. Entonces, es como generar este ambiente en donde todo el mundo está en el mismo tema y está hablando del mismo tema, pero tienes que ocupar varias poblaciones
y más tiempo y más presupuesto, ¿no? Entonces, la siguiente. Y finalmente, el efecto de estas estrategias de prevención en los programas de prevención, pues son comprender los comportamientos de la gente y saber cómo tratar el tema, ¿no? Que es un poco como explorar, no se tienen que meter a hacer investigación, hay muchos estudios que pueden conocer. Está el estudio de comportamiento sexual en hombres que tienen sexo con otros hombres, que hizo el CENSIDA con Family Health International, que está subido a la página del CENSIDA, que lo hizo en Nesa, en Guerrero, en varios estados, y ustedes lo pueden consultar para poner la justificación si van a trabajar con esta población. No solo hay que hacer frente a los riesgos, también deben de ocuparse de la vulnerabilidad en este modelo. Contar con la participación de la comunidad que practica el comportamiento de riesgo. Aquí el modelo sí exige que las personas afectadas participen directamente en esto. O sea, si voy a trabajar con trabajadoras sexuales, tengo que involucrar a las trabajadoras sexuales en el diseño, en la planeación, en la elaboración de materiales, escucharlas cuáles son sus necesidades y demás. Igual con hombres que tienen sexo con hombres, con jóvenes, o sea, con la población blanco que vamos a ocupar, tenemos que involucrarla en el proyecto. Y debe involucrarse a las múltiples parejas e incluir diversos componentes de prevención para enfrentar los diferentes factores ambientales y del contexto que afectan el riesgo y la vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué es esto de que, bueno, hay que ir a ver al presidente municipal, hay que ver cuál es el reglamento de, ¿cómo se llama? Del bando y buen gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para que todo el mundo esté en la misma tónica y no suceda lo que sucede siempre de que agarraron a los de la ONG porque estaban distribuyendo condones en la Alameda y están promoviendo el comercio sexual con los chavos que... Pero por ejemplo ahora en el Puerto Vallarta, que es una meca gay, el bando dice que apenas van a tratar de cambiar el bando, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que el cambio esto es muy complicado. Entonces yo sí quisiera observar como no poner eso necesariamente en los proyectos, porque el llegar a eso hay una serie de trámites ahí. Nosotros hemos estado trabajando con el de Guadalajara y entonces se va a giros restringidos y a otros reglamentos. Sí, entonces, o sea, como muy importante no meter indicadores. Qué bueno que lo mencionas, porque de repente cuando estás escribiendo la propuesta te emocionas y dices, sí, vamos a ir a hablar y hacer un convenio firmado, y pones indicador, convenio firmado. O cambio en el reglamento. Sí, o cambio en el lo echan en la siguiente reglamento, administración. o algunos más ambiciosos, generación de una ley En 4 meses. y en 4 meses, ¿no? Entonces, Además pierdes tu cloning porque no puedes. claro, porque no te liberan y se hace la de Caín, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ser muy cuidadosos con los indicadores. O sea, hay proyectos que nos pueden dar sostenimiento en el tiempo, y entonces mejor partamos en pedazos este proyecto y decir, ahora vamos a meter este componente a concurso. Cuando logremos esto, entonces el siguiente año puede ser la continuación, pero con la modificación y el alcance de otros objetivos, ¿sí? Y no complicarnos la vida de que sí, vamos a convencer a todo el pueblo, y este pueblo es muy grande, y para los que no viven acá también sus pueblos son muy grandes por los que oí, entonces no se comprometan a lo que no se puede.